su mecanismo de acción está basado en la interacción con receptores, y entonces estábamos describiendo algunos receptores. Hicimos una clasificación en familias funcionales y estructurales. Hablamos de los de los receptores acoplados a canales iónicos, a los acoplados a enzimas, y vamos a describir hoy los acoplados a proteínas G y a factores de transcripción. Entonces, déjenles comparto la presentación. No sé si se ve ahí la presentación y se oye. Sí. Bueno, entonces ya vimos las características de los receptores acoplados a enzimas o que tienen actividad enzimática, y de los que están acoplados a canales iónicos y cómo controlan la apertura, esta interacción fármaco-receptor, la apertura de los canales iónicos. De hecho, comenzamos a ver estos receptores acoplados a proteínas G. Vimos esta diapositiva, vimos los componentes. Les comentaba que tiene varios componentes. Esta proteína que atraviesa la membrana 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Esta es la parte receptora, es una proteína transmembranal, y también está asociada a 3 subunidades, una de las cuales es capaz de asociarse a GDP o a GTP. Cuando lleva GDP, está unida a esta parte, esta proteína 7T, y puede intercambiar el GDP por el GTP, y entonces cuando lleva GTP va a activar a un efector que es una enzima. Esta enzima puede ser adenilato ciclasa o fosfolipasa C, y bueno, cada una produce diferentes mensajeros, y es lo que íbamos a explicar hoy. Aquí, bueno, en esta diapositiva es la adenilato ciclasa, que produce, es una enzima que cataliza la producción de AMP cíclico a partir de TP y magnesio. Bueno, aquí en este dibujo, en la primera, está que sería el receptor. Aquí están las subunidades, están representadas las subunidades. Como ven aquí, la subunidad alfa lleva GDP, intercambia GDP por GTP, y entonces esta subunidad alfa con GTP va a activar a la adenilato ciclasa, y entonces se activa, va a producir ATP. A partir de ATP va a producir AMP cíclico. Y bueno, este AMP cíclico participa en una gran cantidad de reacciones dentro de la célula. Es el segundo mensajero, es un segundo mensajero, y empieza a activar algunas reacciones intracelulares. Por ejemplo, lo primero que activa es esta proteínasa A, que es una enzima que está inactiva. Cuando se une al AMP cíclico, se activa y empieza a fosforilar, a pegar grupos fosfatos. Esto de las fosforilaciones es muy importante en las reacciones celulares, porque
permite como una rápida activación, modulación de la actividad enzimática. Entonces, enzimas que estaban ahí latentes y apagadas se pueden activar simplemente con la inclusión, la adhesión de un grupo fosfato, y es lo que hacen las proteínsinasas. Y entonces simplemente eso hace que aquí se produzcan efectos metabólicos, la glucogenólisis, que es la producción de glucógeno, gluconeogénesis, producción de glucosa, glucólisis, degradación de glucosa, oxidación de ácidos grasos, y también puede haber una modulación de canales iónicos. Aquí en la imagen de abajo se ve como la adenilatociclasa, después de que activa la fosfolipasa, a la proteínsinasa A, esta va a modular la apertura de canales iónicos de potasio. En este caso, pues los va a cerrar, va a hacer que se cierren. Acá también se ve una modulación directa del AMP cíclico sobre canales iónicos. Si ven acá arriba, son canales iónicos de calcio. En este caso, los abre el canal de calcio. Aquí también abre el canal de ion cloruro, permite la entrada de calcio y permite la salida de ion cloruro, y evita la salida o el flujo hacia el exterior de ion potasio. Entonces, esta pues adenilatociclasa y esta manera de regular es muy importante, regula muchos eventos intracelulares, y simplemente por la asociación de un fármaco, un ligando a su receptor, y se desencadena toda esta serie de eventos que conllevan a varios eventos, modificaciones metabólicas y también modificaciones que tienen que ver con la polaridad de la membrana celular. No sé si esto queda claro. ¿Alguna duda? Sí. Sí, ¿es todo bien? Seguimos. Bueno, aquí está un ejemplo de la adrenalina o epinefrina. Interactúa con este tipo de receptores acoplados a proteínas G y relacionados con la adenilatociclasa. La epinefrina es un neurotransmisor. Se administra, generalmente le llamamos adrenalina cuando es el neurotransmisor, y epinefrina cuando es administrado como fármaco, aunque la molécula es, pues, es la misma. Aquí en la imagen se ve como la epinefrina, una molécula de epinefrina, interactúa con un receptor. Es un receptor acoplado a proteína G y que activa a la adenilatociclasa. Entonces, en esta activación se produce AMP cíclico, aquí está la adenilatociclasa, o adenililciclasa también. Se produce AMP cíclico, el AMP cíclico activa a la proteínsinasa A, estaba inactiva y ahora la convierte a su forma activa. Esta forma activa va a participar en otras reacciones, va a activar a la fosforilasa B, sinasa. Esta a su vez va a activar a otra enzima, el glucógeno fosforilasa B, si lo lleva a su forma activa, y esta participa eh, en el metabolismo del glucógeno para producir glucosa 1-fosfato y de ahí producir glucosa. Es algo bueno. Aquí hay que resaltar dos cosas. Uno es que simplemente la interacción de una molécula del fármaco con su receptor desencadena una serie de eventos, una serie de reacciones a partir de esa sola asociación. Es una serie de eventos. Y además
algo que hay que resaltar es que la señal se amplifica. Eso quiere decir que mientras se dé una asociación, una molécula de epinefrina con una molécula de receptor, se forma un complejo fármaco-receptor. Si ven, se va a ir amplificando. Aquí se muestra cómo una molécula con una molécula va a producir 40 moléculas de AMP cíclico. Esas 40 moléculas de AMP cíclico van a activar a 10 moléculas de proteína sinasa A. Esas 10 moléculas de proteína sinasa A van a activar a 100 moléculas de fosforilasa B, y esas 100 moléculas van a activar a 1000 moléculas de glucógeno fosforilasa A. Esas van a hacer que se produzca 10.000 moléculas de glucosa y 10.000, de las cuales provienen 10.000 moléculas de glucosa. Entonces, con una molécula de epinefrina se están produciendo 10.000 moléculas de glucosa. ¿Sí? Y eso demuestra un poco también, o la otra de las características de que hablábamos, de que los fármacos de acción específica se requieren a dosis bajas en la biofase. Recuerdan, era una de las características. Una es que necesitan un receptor, otra que necesitan una estructura específica por esta afinidad y especificidad entre la molécula del fármaco y el receptor. Y la tercera característica es que se requieren dosis bajas en la biofase, porque dentro de las células se produce esta amplificación de la señal. ¿Sí? Por eso luego existe así como la versión popular de que con un susto se puede uno hacer diabético, y es un poco el fundamento, porque con una poca cantidad de adrenalina que se genere durante un evento como un susto, pues se puede incrementar la cantidad de glucosa en sangre rápidamente. Y esto tiene pues, funciones fisiológicas que ayudan a que uno sobrelleve mejor esa situación, ya sea que huya o que pelee. Entonces, esta glucosa pues es utilizada para esas situaciones. Entonces, esto con respecto a los receptores acoplados a proteínas G que interactúan o que tienen que ver con la adenililciclasa o adenilato ciclasa. En cualquier momento, si algo tienen duda, me detienen. Este es otro receptor acoplado a proteínas G, es la fosfolipasa C. Es la misma situación. Aquí en el dibujo se ve el receptor, está aquí dibujado como una sola proteína, pero en realidad es igual, son 7, es una sola proteína, pero que atraviesa 7 veces la membrana celular. Entonces, cuando se da la interacción del fármaco con este tipo de receptor, igual se va a desprender la subunidad alfa, que va a interactuar, en este caso, el efector va a ser la fosfolipasa C. Esta es una enzima que tiene como sustrato a uno de los fosfolípidos de membrana. No lo tengo aquí escrito completamente, pero bueno, este fosfolípido de membrana, al ser hidrolizado por la fosfolipasa C, se separa en dos componentes. Un componente que queda anclado a la membrana celular, que es el diacilglicerol, y otro componente que se separa y viaja por el citoplasma, que es el inositol trifosfato. Entonces, por un lado, el inositol trifosfato es un segundo mensajero. Se va a estar produciendo por la degradación de estos fosfolípidos. Este inositol trifosfato tiene un receptor en el retículo endoplásmico liso, en la membrana del retículo endoplásmico liso. Aquí sí dice endoplásmico retículo. Pero este receptor es un receptor acoplado a canal iónico. Entonces, lo que hace el inositol trifosfato
es pegarse al su receptor y abrir el canal iónico. Como retículo endoplásmico está lleno de calcio, este canal iónico permite el flujo de calcio hacia el exterior y entonces aumenta la concentración de calcio. Este calcio también es un segundo mensajero. Entonces tenemos 3 segundos mensajeros, el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el calcio. Cada uno tiene funciones. Aquí el inositol trifosfato simplemente es la llave para que deje fluir el calcio. Y bueno, cada uno tiene aquí sus componentes. Aquí el calcio va a activar aquí una proteína C, que tiene que ver con el diacilglicerol, y entonces se dan aquí una serie de reacciones también. El incremento en la concentración de calcio intracelular participa en la contracción muscular, es entre alguno de los eventos. Es el que se incremente la concentración de calcio puede hacer pues que se dé esta contracción muscular de músculo esquelético. También es como un ion indispensable para la contracción de otro tipo de células, por ejemplo, también de las glándulas exócrinas. Participa en la contracción de estas células exócrinas que facilitan la liberación del contenido. En las células neuronales, pues también el calcio es indispensable para la liberación de los neurotransmisores y también para la liberación de hormonas. Entonces, el calcio pues es indispensable para la liberación y la secreción de varias sustancias. Y bueno, regula además enzimas que participan en alguna ruta metabólica. Entonces, pues de aquí los 3 son segundos mensajeros, pero sí, pues cabe destacar la participación de calcio como segundo mensajero, porque participa en varios eventos. De este también hay varios ejemplos. Por ejemplo, la histamina, uno de sus receptores, tiene varios receptores, la histamina, pero uno de sus receptores es un receptor acoplado a proteínas G que regula la fosfolipasa C. Aquí es como una síntesis de esto. Los receptores acoplados a proteínas G pueden modular a la adenilato ciclasa o la fosfolipasa C. La adenilato ciclasa, el segundo mensajero es el AMP cíclico. Aquí cabe destacar, hay así se les conoce como GS o GI. Aquí los que acabo de explicar son del tipo GI. Cuando se libera la subunidad alfa con el GTP y que actúa sobre la adenilato ciclasa, puede ser de 2 tipos. Uno es que en esa interacción fármaco-receptor, por esa serie de eventos con las proteínas G, activen a la adenilato ciclasa, y entonces hablamos de la GS. Y otro subtipo, otra subfamilia es en la que a la hora de interactuar la subunidad alfa con la adenilato ciclasa se inhiba. Eso quiere decir que la adenilato ciclasa estaba produciendo el segundo mensajero, pero después de la unión del fármaco receptor y de la interacción de la subunidad alfa con la adenilato ciclasa, la inhiban y entonces deja de producir GMP cíclico. Y entonces tenemos una subfamilia que es la GI. De la fosfolipasa C sí es solo una. Entonces la subunidad alfa va a interactuar con la enzima fosfolipasa C. Se producen los 3 segundos mensajeros, inositol trifosfato, diacilglicerol y el calcio. Y a esa se le conoce como GQ. Y bueno, hay otros subtipos, pero estos, digamos, serían los más importantes en cuanto a receptores acoplados a proteínas G. Creo que eso sería todo. A lo mejor por ahí me faltó aquí poner en alguna diapositiva. No sé si está acá. Inositol trifosfato y diacilglicerol, nada más.
diacilglicerol, inositol trifosfato y el calcio. No sé si queda claro esto. Maestra. Sí. Ay, se me trabó poquito cuando explicó esa diapositiva. ¿Cree que me la puede explicar otra vez, por Esta favor? última, sí, Sí, es por como favor. una síntesis de lo que acabamos de ver. Nada más lo que adicioné aquí es que, bueno, tenemos dos tipos de efectores, cuando les comentaba, es el de efectores, la adenilato ciclasa y la fosfolipasa C, que son estas, la adenilato ciclasa y la fosfolipasa C. Y bueno, la adenilato ciclasa es la enzima que cataliza la síntesis del AMP cíclico, que sería este segundo mensajero. Aquí lo que les comentaba además es que hay dos tipos, dos familias, subfamilias que corresponden a esto. Una que activa a la adenilato ciclasa, la subunidad alfa de las proteínas G que lleva el GTP, activa a la adenilato ciclasa y esa se le llama GS, de G estimulante. Y la otra, una subfamilia diferente, cuando se separa la subunidad alfa y va a interactuar con la adenilato ciclasa, va a inactivarla y entonces deja de producir AMP cíclico. Y entonces tenemos la GI, serían las dos subfamilias, una GS, G estimulante, y la otra GI o G inhibitoria. Y la otra familia de receptores acoplados a proteínas G son las que tienen que ver con el efector, que es la fosfolipasa C, que es una enzima que va a producir a 2 segundos mensajeros el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Y bueno, a su vez el inositol trifosfato hace que se libere un tercer segundo mensajero, un tercer mensajero, es el calcio. Y a esta se le llama GQ. Entonces son como la nomenclatura con que se conocen a estos receptores. Les comentaba que estos hay más, pero estos son algunos de los más destacados, que tienen que ver con estas, que regulan a la adenilato ciclasa, estimulándola o inhibiéndola, y a la fosfolipasa C, esta sí, estimulándola únicamente. Gracias, maestra. De nada. Sí, no sé si tengan alguna duda, quedó claro lo que son los receptores acoplados a proteínas G, o a lo mejor ya los conocían y, y bueno, fue un repaso, no sé. ¿Ya los conocían? ¿Cómo funcionaban estos? Sí, pero hacía falta un repaso. Un repaso, bueno, fue un repaso. Bien, entonces, y bueno, estos son receptores muy importantes, muy abundantes, y pues cumplen con las tres características de que los fármacos interactúan con los receptores. Se requieren bajas dosis, la interacción, porque además se amplifica la señal con estas, incluso a lo mejor de manera más importante que con los otros, también con los otros, pero sí con estos es muy destacada cómo se amplifica la señal y entonces se requieren bajas dosis en la biofase. La cuarta familia de receptores, familias estructurales y funcionales de los receptores, son los receptores acoplados a factores de transcripción. Bueno, los factores de transcripción son pues, sustancias, elementos que acompañan a la RNA polimerasa para producir el RNA mensajero. Aquí tenemos a la RNA polimerasa y son una gran cantidad de factores de transcripción que participan para la transcripción, que es la síntesis del RNA mensajero. Se necesita la RNA polimerasa, el, el DNA, la cadena de DNA. Aquí está el dibujo, la cadena de DNA. Aquí a lo mejor este sería un factor de transcripción. Y bueno, una serie de sustancias, algunos son elementos, algunas son proteínas, que se van acoplando tanto a la cadena de RNA como a la RNA polimerasa. Entonces forman un complejo que va a conducir esta transcripción. Aquí.
Y la transcripción pues es la síntesis de RNA mensajero a partir del DNA. Y participan pues una gran cantidad de moléculas que interactúan. Algunas de estas moléculas funcionan como receptores para algunos fármacos. Entonces, lo que pueden hacer es que se asocie el fármaco con alguna de estas moléculas y ocurran ya sea que se active la transcripción, que fuera como un elemento adicional indispensable para como si fuera parte de estos factores de transcripción y entonces activa la transcripción, o puede ser que en esa asociación se interrumpa la transcripción y deje de producirse RNA mensajero. Entonces recuerden, pues a partir del DNA se produce el RNA mensajero que viaja aquí en esa transcripción, el RNA mensajero viaja hacia el exterior del núcleo y entonces se va hacia los ribosomas y se producen las proteínas. Entonces aquí los efectos de un fármaco que tiene que ver con un factor de transcripción se van a notar hasta que se produzca más. Si hubo una activación de la transcripción, va a haber un incremento en la producción de proteínas y esas proteínas van a ser las que lleven a cabo el efecto farmacológico. O sea, el efecto se va a notar hasta que se manifieste esta producción de las proteínas. O igual, si a la hora de interactuar el fármaco con su receptor, que es una de estas proteínas, se interrumpe la transcripción, también el efecto se va a manifestar hasta que pues se note la disminución en las proteínas, en algún tipo de proteínas. Aquí, bueno, hay dos clases o tres clases de este tipo de receptores. Vamos a explicar dos clases. El receptor puede estar en el citoplasma o ser un receptor que está dentro del núcleo. Creo que viene una mejor figura después, pero bueno, aquí tenemos bueno, mejor se los explico en la siguiente. Este es uno de esos. En este caso, este sería el fármaco. Sí está explicado como si fuera otra sustancia. Pero bueno, el fármaco puede ingresar al citoplasma y ahí interactuar con su receptor, o directamente al núcleo y ahí interactuar con su receptor. Y entonces esta interacción fármaco-receptor induce o inhibe la transcripción y por lo tanto la síntesis de las proteínas, y las proteínas son responsables del efecto. Es lo que les quería explicar en cuanto a las clases, dos clases de estos tipos de receptores. Son receptores nucleares porque su acción es directamente en el núcleo. Los fármacos que interactúan con este tipo de receptores tienen que ser lipofílicos. Aquí sí son receptores intracelulares, entonces el fármaco tiene que tener la capacidad de ingresar al interior. Generalmente son sustancias lipofílicas porque no hay un transportador, generalmente lo hacen a través de los fosfolípidos de membrana. En estos de clase 1, bueno, hay las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas pertenecen a este grupo. Su receptor está en el citoplasma. Aquí el receptor es un complejo proteico. Cuando este fármaco o una hormona ingresa a la célula y se une a su receptor, se libera una parte de ese complejo de proteínas. Se habla de proteínas de choque térmico o chaperonas. Entonces, vienen asociada con esa chaperona. Una vez que ingresa el fármaco o la hormona y se pega a su receptor,
se va a separar esa chaperona o proteína de choque térmico. Se separa y entonces queda únicamente asociado la hormona o el fármaco con su receptor. Aquí, en este caso, se forman dímeros. Pues tiene que suceder esto de manera simultánea 2 veces para que se forme este dímero. Y entonces, formado este dímero de 2 receptores con su hormona, va a poder ingresar hacia el núcleo a través de un poro, de unas porinas que están en el núcleo, que permiten el acceso únicamente de este tipo de moléculas. Una vez ingresado, entonces ya este complejo sería el fármaco con el receptor, va a participar como un modulador de la transcripción, en este caso activando la transcripción. Así aquí estarían algunos de los otros factores de transcripción que van a participar en esta transcripción. Entonces se produce el RNA mensajero que va a salir del núcleo y va a sintetizar, se va a los ribosomas para que se sinteticen las proteínas, y esas proteínas son las responsables de las modificaciones celulares. A lo mejor es una enzima o es una proteína de membrana, un canal iónico o alguna otra función, pero esta proteína va a ser la que tenga alguna función fisiológica, pero todo su síntesis fue modulada por esta interacción del fármaco receptor. Aquí les decía, pertenecen a esta clase los esteroides, eh, todas esas familias de hormonas esteroideas tienen un mecanismo de acción relacionado con esto. En la clase 2 es una subfamilia de estos receptores acoplados a factores de transcripción. Aquí está dibujado únicamente el núcleo, la membrana nuclear. Entonces, la hormona entra directamente, igual tiene que ingresar desde fuera de la célula, pero no necesita interactuar con un receptor citoplasmático, ni con la chaperona, ni separar. Aquí directamente la hormona ingresa hacia el núcleo a través de estas porinas, de estos poros nucleares, y entonces va a participar, aquí va a tener a sus receptores alguna proteína y va a interactuar con alguna de estas proteínas que funcionan como factor de transcripción. En este ejemplo, no se está llevando a cabo de este lado, no se está llevando a cabo la transcripción porque hay un represor. Cuando llega la hormona e interactúa, se libera este represor y entonces la RNA polimerasa puede actuar y empezar a sintetizar el RNA mensajero que va a salir del núcleo a producir las proteínas que son las responsables de los efectos biológicos. A esta clase, de esta manera, actúa, por ejemplo, la vitamina D. Es este sistema de acción. Me faltó una. Aquí vimos 2 ejemplos en los que se activa la transcripción, pero sí también hay en los que a lo mejor sea el represor, este represor sea el receptor del fármaco y una vez unidos va a interactuar con el complejo de síntesis y va a evitar que se dé la síntesis del RNA mensajero y la producción de proteínas. Entonces, ahí los 2 mecanismos. En este ejemplo vimos cómo el fármaco va a activar la transcripción, pero también hay casos en los que se reprime la transcripción. Podríamos decir que dependiendo de todo esto, bueno, no sé si quedó claro esto antes de pasar a la siguiente. Si quedó claro lo que son los receptores acoplados a factores de transcripción. Maestra, entonces en las de clase 1, el complejo que se da entre la proteína chaperona y el fármaco, ¿eso sería el factor o también actuaría en un factor específico? Bueno, no sé si me Sí, entienden. sí, ese complejo, esa reacción aquí que se da en el citoplasma,
aquí se está formando este complejo. Al ingresar, ese va a ser un factor de transcripción. Entonces, es un factor de transcripción que se formó en el citoplasma, pero sí tuvo que ingresar para que pudiera participar. Entonces, sí, como lo ven aquí en el dibujo, es un complejo. La chaperona se separa, pero queda este complejo fármaco-receptor, se forma el dímero y este dímero, tendríamos dos fármacos, dos moléculas de fármaco con dos moléculas de receptor. Este complejo es el que va a participar directamente como un factor de transcripción. Y entonces permite que funcionen todos los demás factores. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Doctora, entonces, en el de clase 2, el factor de transcripción sería los receptores que están pegados al ADN, como los que se ven ahí que dice RXR y TR. Ajá. Sí, este sería su receptor. Aquí sería también una proteína. Ingresaría directamente y tiene su receptor, es una proteína que es uno de los factores de transcripción, estos que están mencionados aquí. Bueno, a ver, no sé si te contesté, es una proteína que participa como factor de transcripción. También hay el caso de que no está como muy claro, pero también se habla de receptores, que es los propios ácidos nucleicos. Entonces, en lo que se tiene conocimiento, y esta clase 1 y clase 2, los receptores son proteínas, pero se cree que también puede llegar directamente a algunos fármacos y actuar directamente sobre el DNA y como que facilitar la interacción que se dé la interacción de los factores de transcripción para facilitar la transcripción, o que al unirse directamente al DNA, algunas otras sustancias van a impedir que, ya ven que tiene todo este complejo como que tiene que ir leyendo el DNA para irlo transcribiendo. Esa asociación directa con los ácidos nucleicos, en ese caso el receptor sería el ácido nucleico, y lo que haría es interrumpir, impedir mecánicamente que se dé esta lectura por el complejo de la polimerasa con todos los factores de transcripción. Pero sí, aquí como está el ejemplo, aquí está, el receptor es una proteína, que esta proteína sí se une directamente al DNA. Sí, no sé si quedó claro la respuesta. Sí, doctora. Y, por ejemplo, el coactivador también es otra proteína, pues ya, no sé, independiente de todo este complejo, o es, por ejemplo, el promotor de cuando se inicia la transcripción. Es un factor de transcripción. Dentro de todos estos, aquí hablamos de que, bueno, algunos factores simplemente son iones, pero varios de estos son proteínas y son moduladores. Entonces algunas son proteínas que facilitan, que serían el coactivador, o algunas de estas proteínas pudieran reprimir que se dé la transcripción y serían los represores. Entonces depende de cómo se dé este complejo, se va a favorecer la transcripción o se va a evitar que se dé la formación del complejo completo. Entonces, aquí el coactivador sería parte de esos factores de transcripción que facilitan la formación de todo el complejo para la síntesis del RNA. Y el represor sería un factor de transcripción, pero también que evita que se dé la asociación, en este caso, de todos los factores de transcripción y de la RNA polimerasa. Sí, pero también se les llama factor de transcripción, sea activador o represor. Es un factor que participa, modula la transcripción, ya sea activándola o reprimiéndola. Sí, no sé si queda claro. Sí, doctora, muchas gracias.
¿Alguna otra duda? Y bueno, aquí las proteínas, les decía, pues pueden ser proteínas de diferentes funciones. Entonces, los receptores de las 4 familias estructurales y funcionales de que hablábamos, también pueden ser clasificadas como receptores metabotrópicos o ionotrópicos, dependiendo de si a la hora de darse la interacción fármaco-receptor participan en rutas metabólicas o si tienen que ver con la modificación en la membrana, en la polaridad de la membrana celular. Metabotrópicos, pues tenemos todos, por ejemplo, varios de las proteínas G, como van a activar una enzima y esa tiene que ver con la activación de otras enzimas y rutas metabólicas, pues varios de lo que hace estas proteínas G son metabotrópicas. También algunas de las proteínas G modulan la apertura de canales iónicos y entonces algunas de esas pues serán ionotrópicas. Los receptores acoplados a canales iónicos pues son, ahí sí no hay pierde, son ionotrópicas, y los acoplados a enzimas pues también son metabotrópicas. Y los receptores acoplados a factores de transcripción, pues ahí dependerá si la proteína que se está produciendo o dejando de producir forma parte de un canal iónico, serán ionotrópicas, o si forman parte o si de alguna ruta metabólica de alguna enzima o de alguno de estos complejos, incluso pudiera ser, van a ser ionotrópicos. Esta es una clasificación. Y entonces, pues las consecuencias de la interacción de fármaco-receptor podríamos decir que son de 2 tipos. Uno es la alteración en la carga eléctrica de la membrana, ya sea, por ejemplo, si deja ingresar iones positivos, va a provocar una despolarización. Si deja salir iones positivos o si deja entrar iones negativos, va a ser una hiperpolarización. Entonces, en ambos casos hay una alteración en la carga eléctrica de la membrana. Y estas, bueno, sobre todo se ve este funcionamiento, esa modificación en la polaridad, de manera importante en las células nerviosas, en las células cardíacas, en las células musculares. Por destacar algunas de las células que tienen que ver su funcionamiento con esta modificación en la carga eléctrica. En cuanto a la modificación en el metabolismo, pues puede ser una inhibición o activación de enzimas, puede ser directamente, hablando de un receptor, fármaco receptor acoplado a una enzima, pues va a ser directamente o indirectamente si se trata de proteínas G o de factores de transcripción. Y bueno, todo esto tiene que ver con la síntesis y liberación de moléculas bioactivas, por ejemplo, la secreción de glándulas. Entonces, bueno, son algunas de las consecuencias de esta interacción fármaco-receptor. Y, sí, estoy así como dividiendo un poco las presentaciones. En la primera presentación va lo que corresponde a los fármacos de acción inespecífica, en esto concretamente fármacos de acción específica, pero sobre todo describiendo lo que corresponde a las familias estructurales y funcionales. Entonces, algunas conclusiones en esta presentación es que, bueno, los fármacos de acción específica, su mecanismo de acción tiene que ver con la interacción con receptores. Los receptores pertenecen a alguna familia funcional y estructural, que vimos 4, describimos 4 grandes familias, hay varias subfamilias, pero son 4 familias, y la interacción de fármaco-receptor puede provocar alteraciones en la polaridad de la membrana o alteraciones metabólicas. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda de esta presentación. Yo sí tengo una duda. Sí.
Le quería preguntar, es que no alcancé a escuchar bien, ¿cuál fue los que dijo que eran receptores metabotrópicos? Los receptores metabotrópicos son receptores que en cuanto interactúa el fármaco con ellos, van a modificar alguna reacción enzimática dentro de la célula. Por ejemplo, los acoplados a enzimas, los receptores acoplados a enzimas serían receptores metabotrópicos, porque en esa interacción, ya sea que se active o se inactive una enzima que está participando ahí en alguna reacción, se va a activar o se va a inactivar, entonces esos son metabotrópicos. También son metabotrópicos los receptores acoplados a proteínas G, porque recuerdan, se va a activar alguna enzima, ya sea la adenilato ciclasa o la fosfolipasa C, y esto genera cambios metabólicos al hacer que se produzcan los segundos mensajeros y bueno, toda una serie de eventos. Por ejemplo, veíamos lo que sucedía con la epinefrina y ahí se está observando claramente que es una modificación metabólica. Entonces, tendríamos también a los receptores acoplados a proteínas G en estos metabotrópicos. Y también tendríamos de manera indirecta a los acoplados a factores de transcripción, porque puede ser que alguna de esas proteínas que se está aumentando su síntesis o disminuyendo su síntesis sean enzimas que participan en alguna ruta metabólica. Tendríamos esas tres familias relacionadas con los metabotrópicos, ¿sí? o que se clasificarían como receptores metabotrópicos. Y los receptores ionotrópicos tienen que ver con este flujo de iones. Entonces, claramente tenemos a los receptores acoplados a canales iónicos. También hay algunas proteínas G que modulan la apertura de canales iónicos, como veíamos en una diapositiva anterior. Entonces, también podrían ser receptores acoplados a proteínas G y también podrían ser receptores acoplados a factores de transcripción, porque esas proteínas que aumentan su síntesis o disminuyen su síntesis pueden ser proteínas que forman parte de los canales iónicos. Entonces, sí tenemos aquí metabotrópicos de manera directa o de manera indirecta, y ionotrópicos de manera directa o de manera indirecta. Sí, no sé si queda claro. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, entonces terminamos con esta presentación. Se las dejo ahí. Y nada más quiero, pues ya casi va a ser hora, pero voy a empezar a ver la siguiente presentación. En realidad, todavía voy a seguir hablando de receptores. Pero aquí, y bueno, seguimos hablando de fármacos de acción específica. Nada más voy a comenzar a ver la presentación. Comentarles lo que vamos a ver en esta tercera presentación. Entonces ya les voy a dejar ya en el aula virtual las dos primeras presentaciones. Aquí vamos a ver que los receptores hay una regulación. Eso quiere decir que no es un número estático y constante. Los receptores son proteínas y pues están recambiando continuamente. Entonces, hay una regulación y modulación de estos receptores. También en esta presentación vamos a hablar de las teorías de los receptores. Hay varias teorías que tratan de explicar sobre todo estos conceptos de los fármacos, porque vamos a hacer una clasificación de fármacos agonistas, antagonistas, agonista parcial y agonista inverso. Entonces, aunque todos estos fármacos son de acción específica, tienen afinidad por receptores, algunos de ellos incluso por el mismo receptor, desencadenan una respuesta diferente. Algunos, por ejemplo, los agonistas, activan a los receptores,
y los antagonistas bloquean a esos receptores. Y bueno, el funcionamiento de los mecanismos de esto lo explican, hay varias teorías, vamos a ver 3 teorías de los receptores que explican cómo funcionan estos fármacos sobre sus receptores. En esta presentación también vamos a hablar del efecto placebo y de las interacciones farmacológicas. Entonces, nada más ahorita les dejo hasta aquí y ya mañana comenzamos a ver cómo se regulan los receptores. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario. Si no, Doctora, ¿va a subir sí, hoy la presentación que acabamos de terminar? sí, ahorita la subo, la que acabamos de terminar. Gracias. No, de nada. Y bueno, para que la vayan revisando y si tienen alguna duda, pues ya igual me preguntan en cualquier momento, aunque sea de presentaciones pasadas. Entonces, pues no sé si hay algún otro comentario. Si no, pues nos vemos mañana. Pues que pasen bonitos Muchas días. gracias.